El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Quizás alguna vez usted escuchó esta alabanza de "Bueno es Dios", Don Moe. Ya ven, esto no estoy haciendo una prueba a ver los músicos. Quizás alguna vez usted escuchó esa alabanza y se nos ha quedado dentro de nuestro dialecto cristiano decir Dios es bueno. Y yo creo que si esta tarde le preguntara ¿cuántos creen que Dios es bueno? Creo que todos van a decir amén, porque Dios es bueno. ¿O no es bueno Dios? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Pero ¿a qué se referirá esa expresión Dios es bueno? De eso quiero que hablemos, de la bondad de Dios. Y así se llama la enseñanza. Hablemos de la bondad de Dios. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 10, versículo 18. Nos lo van a proyectar en pantalla. Marcos 10, 18. Marcos 10, 18. Hablemos de la bondad de Dios. ¿Y a qué se referirá esta palabra cuando se usa bondad? Búsquelo por favor, Marcos capítulo 10, verso 18. En pantalla va a ser proyectado, pero esperaría que lo tenga abierto en su Biblia. ¿Lo tenemos? Amén. Vea lo que dice por favor la escritura. ¿Qué dice Marcos 10, 18? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Cómo termina el versículo? Dios. El mismo Señor Jesús, al utilizar esta expresión, lo que hablaba era en su naturaleza como humano. Él no podía decir yo soy bueno, y hace referencia a que existe solamente una persona buena. ¿Y quién es esa única persona buena? Dios. Cuando usted y yo hablamos acerca de la bondad de Dios, usted lee acerca de la bondad, pueden venir muchas cosas a la mente. Es más, si usted se va a un libro de teología, usted va a escuchar, o en un diccionario va a leer, que dice que la bondad de Dios es parte natural de Él. Es su característica, ser bueno. Pero que también Él no solamente es bueno, sino que en Él está bendecir a todas las criaturas que se acercan a Él. Fíjese bien esta terminología. No solo es decir que su naturaleza es ser bueno, sino que todo el que se acerca a Él va a recibir de esa bondad. Y a eso es lo que quiero hablar en esta tarde, porque cuando hablamos acerca de la bondad de Dios, tiene que tenerlo bien claro en su corazón. Dios es bueno con todos. No todos lo creen. Dios es bueno con todos. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios es bueno con todos. Lo merezcamos o no lo merezcamos, Dios ha sido bueno. Quizás sus papás trabajaron mucho, Dios les bendijo mucho en ese trabajo, pero usted ha recibido la bendición del trabajo que sus papás hicieron. ¿No cree que Dios es bueno? Porque sin hacer nada, usted recibe los beneficios de lo que sus papás hicieron. Aunque en realidad no es lo que sus papás hicieron, es lo que Dios le permitió a sus papás tener. Y se los dio para que esa bondad se siga expandiendo de generación en generación. Pero bien, yo quiero que esta tarde, como vamos a hablar de la bondad, hablar de la bondad de Dios cuando uno está atravesando situaciones difíciles no es comprensible. Es fácil hablar de la bondad de Dios cuando hay para comer, cuando hay salud, cuando hay tranquilidad. Es bueno hablar de la bondad de Dios cuando usted tiene un buen trabajo. No le pagan lo que quisiera, pero le pagan bien. Es fácil hablar de la bondad de Dios cuando tiene una casa humilde, pero tiene una casa donde habitar. Es fácil hablar de la bondad de Dios cuando tiene hijos sanos que buscan del Señor, o tiene una pareja estable que busca del Señor.
Pero ¿qué cuando todo es lo contrario? ¿Qué cuando hay un enfermo en la familia? ¿Qué cuando hay problemas de relación en el hogar? ¿Qué cuando hay problemas económicos en la familia? ¿Qué cuando hay problemas de salud? ¿Cuando hay problemas laborales? ¿Cómo llegar a entender esto de la bondad de Dios? Y vamos a hablar de 3 palabras que reflejan la bondad de Dios. Es más, en el original son las palabras que se han usado para explicar la bondad de Dios. Repito, es tan fácil para alguien que no tiene dificultad decir Dios es bueno, pero para todo aquel que está atravesando una situación, estas 3 palabras tienen que impulsarnos a tener fe de poder creer, aunque todo lo que estoy pasando diga lo contrario, yo no debo de olvidar que mi Dios es bueno. Que a pesar de que las cosas no estén saliendo bien, yo no debo de permitir que eso que me está pasando haga que mi mente y mi corazón se desconecten y yo olvide que aunque todo está mal, Dios sigue siendo bueno. Que aunque las cosas están complicadas, Dios sigue siendo bueno. Y esta tarde Dios quiere hablarle a su corazón para decirle: se te descompuso todo en tu vida. Quiero decirte algo: que se te haya descompuesto todo en tu vida no significa que Dios ha dejado de ser bueno. Alguien esta tarde también, al ver esta meditación, véase en un espejo y diga: quizás las cosas que yo estoy atravesando son tan difíciles de entender, pero Dios no ha dejado de ser bueno conmigo. Quizás usted está en una de esas rachas malas que la vida nos permite pasar. No crea que el ejemplo de las vacas flacas y vacas gordas solo quedaron para Israel. Algunos están quizás en las vacas flacas, y las vacas flacas no le han durado 7 años, le han durado un poquito más. Y muchas veces el enemigo usa eso para decir: ¿y dónde está la bondad de Dios? Lo que vamos a ver esta tarde, Dios quiere usarlo para decirle a usted: yo sé que lo que estás pasando es difícil, pero también quiero que sepas que yo no he dejado de ser bueno contigo. ¿Me escuchó? Qué bueno fuera que abriera su corazón. Cuando las cosas no salen bien, rápido vienen los pensamientos, rápido viene el enemigo, rápido tira los dardos, comienza a hacernos dudar, nos entristece, nos dice: estamos mal, algo no está bien. Pero Dios quiere que usted recuerde, aún que usted esté pasando en un periodo de silencio con Dios, Dios sigue siendo bueno con usted. Y hay 3 palabras que vamos a ver esta tarde. Vea la primera, por favor. 3 maneras de ver la bondad de Dios. La primera es benevolencia. ¿Puede decir conmigo fuerte: benevolencia? Quiero que vea un versículo para comprenderlo mejor. Génesis, se lo van a proyectar. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿cómo era? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Deténgase. Al estudiar un poco la Biblia, las palabras que están ahí en este versículo demuestran que hasta ese momento todo lo que Dios había hecho lo vio y dijo: esto es bueno. Y oiga, la palabra benevolencia significa que la bondad de Dios ha estado con su creación desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando usted hable acerca de la benevolencia o la bondad de Dios, tiene que recordar esto. Pongamos un ejemplo, Roberto. Tú naciste, un ejemplo, un 14 de marzo, por la edad de 1990. Sí, más o menos. 92, 88. Pongámonos de acuerdo, pues. En 1988. Quiero que vea algo, ponga su fecha. Ese día apareció este hombre aquí en esta tierra. Y Dios ya se lo tenía a Cindy. Este siervo ya lo tenía apartado. Este muñeco de hilo vasco era para ella. Pero el día que Dios hizo a Robertito, ese día Dios ya tenía planeado, planificado, organizado todo lo que en la vida de Roberto Mariona iba a pasar.
Y cuando Dios vio todo el plan de Roberto, dijo: todo es bueno, hijo. Aún los momentos difíciles, aún las pruebas, aún las dificultades, Dios dijo: esto es bueno. Porque su bondad, esta parte de esta palabra, en su benevolencia, usted tiene que comprender, a usted y a mí nos toman por sorpresa los problemas, pero a Dios no. Usted se dio cuenta de una noticia hace poco, Dios ya la sabía. Es más, usted y yo no sabemos qué va a pasar dentro de un mes. Déjeme decirle, Dios ya lo sabe. Y Él sabe que lo que va a pasar usted o lo que yo voy a pasar, porque Él lo ha planeado, es bueno. Y esto nos ayuda a entender esto. Aunque yo no comprenda, aunque yo no entienda, ni siquiera logre saber por qué estoy pasando lo que estoy pasando, no tiene que olvidar, desde antes que yo naciera Dios lo planeó. Por lo tanto, Él dijo que lo que había planeado era bueno. Significa que todos los problemas que usted en su vida ha tenido y va a tener vienen de parte de un Dios que ha planeado todo y lo ha planeado para que sea bueno. A eso se refiere la benevolencia. Dios tiene todo planeado con un propósito, y para Él todo lo que usted y yo pasamos es bueno. Haga una memoria y piense las cosas que pasó, que vinieron a sacudirle el piso hace un par de años. Una mala decisión que usted tomó, un mal camino que usted eligió, no le salieron bien las cosas. Déjeme decirle, los problemas que usted está pasando, si usted sale de este lugar recordando y creyendo que Dios es bueno, esos problemas Dios los va a usar para bendecir su vida. Si usted esta tarde sale de este lugar analizando toda, es más, no lo aceptaron en el trabajo, es más, usted era el que mejor vendía y lo quitaron, es más, usted se dio cuenta que el jefe metió al pariente, no podía hacerlo por nepotismo, pero lo metió, es más, hasta eso en el plan de Dios, eso es bueno, porque cuando lo vio a usted, le vio a usted y me vio a mí. El propósito de Dios, ¿sabe cuál es? Bendecirnos. Y si usted está aquí esta noche, no es casualidad que esté escuchando esto, porque Dios le está diciendo, aún las cosas más feas que te han pasado son parte de un plan que vienen de un Dios que es bueno. Puedo preguntarle una vez más, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Yo quisiera que si usted va a responder que Dios es bueno, vea todos los problemas que ha tenido hasta hoy, pues, todas las decepciones, todos los golpes que la vida le ha dado, y que usted con mucha confianza pueda decir, yo no entiendo, pero esta noche Dios me está diciendo que todo lo ha hecho con el deseo de bendecirme, porque Dios es bueno. Cuando vemos la pérdida como parte de un plan de Dios para bendecirnos, comprendemos que aún las lágrimas más amargas que una madre ha llorado por sus hijos, al ver que Dios los ha bendecido, usted puede entender, Dios es bueno. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de pasar por dificultades. A mí me fascina este pasaje de Génesis, es el inicio de todo. Y hay muchas cosas que uno no entiende, hay muchas cosas que uno no comprende. Problemas en el trabajo, ¿qué es lo primero que le hacen hacer a usted? Querer irse, querer cambiarse de trabajo, querer renunciar. Problemas en algún lugar, lo que usted quiere es hacer, irse de ese lugar. Problemas económicos, ¿qué quiere hacer? Hacer cualquier cosa con tal de salir de ese lugar. Yo predicaba ayer en una iglesia, estaban de aniversario. Me ha impactado esto que el pastor, antes que yo pasara a predicar, compartía. Y él se acercó a una de las paredes, 6 años de aniversario de esa iglesia, y tocó esta pared y comenzó, imaginémonos que aquí hay una pared, comenzó a tocarla y comenzó a llorar. Y dijo, cuando esto comenzó, estas paredes eran plástico. Había puesto plástico alrededor del muro perimetral, era plástico. Y estaba lloviendo bien fuerte. Yo no sé si usted, donde usted vive, llovió ayer, pero es por Zapotitán. Estaba lloviendo cantaradas. Y él decía, cuando llovía aquí, no era el sudor, era que nos mojábamos todos y salíamos empapados, porque hasta el techo era de plástico. Y dijo, fui a pedirle ayuda a Holcim, fui a tocar puertas aquí, fui a tocar puertas allá, me senté en una cuneta a llorar,
y comencé a decir, ¿y ahora qué hago? Antes de irse a tocar la última puerta, Dios le puso en su corazón predicar de la bondad. Y él agarró la Biblia y comenzó a predicar y a decirles a todos, mire su problema, pero también vea algo, hay un Dios bueno frente a usted. Pero ese día que estaba ahí, dice, al día siguiente en la cuneta, él solo se comenzó a decir, ¿y dónde está la bondad de Dios? Se paró, comenzó a caminar y dice que en ese momento en su corazón sintió que Dios le dijo, quiere decir que si no tuvieras problemas, yo soy bueno, pero como tenés problemas, no soy bueno. Lo mismo le puedo preguntar a usted esta tarde. Si hay problemas, como que no es bueno, y si no hay problemas, sí es bueno. A los meses, esas paredes de plástico Dios hizo que se convirtieran en ladrillos, que son los que esa iglesia tiene ahora. ¿Sabe por qué? Porque en el plan de Dios está que atravesemos, desde el principio lo ha hecho, por situaciones para mostrarnos que aunque el mundo nos cierre puertas, usted no debe de olvidar, Él es bueno y Él abre puertas, Él tiene la llave, Él tiene la solución, porque Dios es un Dios bueno. Se nos olvida cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay escasez, cuando hay alguna necesidad. Creemos que Dios solo es bueno cuando hay bonanza, pero en todo tiempo y en todo momento Dios es bueno. Esta tarde le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Véalo en su problema, ¿usted cree que Dios es bueno? Véalo en esa situación difícil, ¿usted cree que Dios es bueno? La benevolencia es que desde la eternidad Dios ha sido bueno con todos nosotros. Ya nos tenía. Antes que usted y yo naciésemos, ya tenía planeado todo lo que íbamos a vivir. Y Él vio que todo lo que había planeado para Stanley era bueno. Todo lo que Dios ha planeado para usted es bueno. Pero aquí viene la segunda palabra: beneficencia. Beneficencia. ¿Qué significa? No, es beneficencia. Ahí dice beneficencia. Es beneficencia. ¿Qué es la beneficencia? ¿Qué es? Quiero que vea este versículo, por favor. Vaya conmigo a Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Mire lo que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabe qué significa esta palabra beneficencia? El deseo de Dios es bendecir a sus hijos. ¿Sabe por qué Dios es bueno? Porque Dios quiere bendecirlo a usted. Porque Él quiere bendecirme a mí. ¿Sabe por qué Dios es bueno? Porque Él sabe lo que usted está necesitando y Dios quiere bendecirle. ¿Quién le ha dado todo lo que usted tiene hasta el día de hoy? Dios. ¿Quién le ha dado el trabajo que usted tiene? Dios. ¿Quién le ha dado la casa que usted tiene? Dios. ¿Quién le ayuda en todas sus situaciones? Dios. Esta noche, al salir de este lugar, nuestro corazón tiene que ir sabedor de una cosa: el deseo de Dios es bendecir a sus hijos. Hay tantos versículos de la Biblia que reconocen y nos enseñan, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y Él sabe lo que usted está pasando, y usted y yo tenemos que entender y creer algo: Dios puede levantarnos de la situación más difícil en la que nos encontremos. Dios puede ayudarnos a que salgamos del lío más grande en el que nos encontremos. Dios puede restaurar cualquier cosa. El mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza, pero la Biblia dice que Dios es bueno y para Él no hay nada imposible. ¿Qué dice la Escritura? Que usted y yo tenemos a un Dios que es bueno. Póngase a pensar cómo Dios puede usar su problema, lo que usted está pasando, para bendecirlo. Si yo me pudiera bajar y preguntarle a algunos: cuénteme su problema,
cómo Dios puede usar eso para bendecirlo, usted no tiene que olvidar de su mente esto. No sé cómo lo va a hacer, no sé ni cuándo lo va a hacer, no sé ni en la manera en lo que lo va a hacer, pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple la palabra que le ha dado a cada uno. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser bueno. Dios no quiere verle a usted sufrir. Dios no quiere verle a usted pasar por situaciones difíciles. Pero muchas veces esas cosas nos acercan a Dios y nos hacen entender, nos hacen comprender. Los problemas son usados para que estemos más cerca del Señor. Dos palabras: la benevolencia y la beneficencia. ¿A cuántos de los que estamos acá, quizás las circunstancias nos han hecho creer que Dios no nos oye cuando estamos orando? Me encantó esa última alabanza, porque hay una parte que repite: porque has sido fiel. Y sabe que la palabra bondad está ligada grandemente con la fidelidad. ¿A cuántos de los que están acá Dios les ha prometido que les va a ayudar en alguna situación económica? Tengan la certeza, Dios es bueno, Él es fiel. Lo va a sacar de donde está, le va a ayudar en esa situación. ¿Cuántos de los que están acá, humanamente hablando, se despiertan temprano para orar, se acuestan tarde para orar, pero no ven que las cosas cambien? No se olvide, a usted Dios quiere bendecirlo. A mí Dios quiere bendecirme. Es parte de su naturaleza. Cuando vemos la bondad de Dios, tenemos que entender, aún la situación más difícil es usada por Dios para bendecir a sus hijos. Yo le pregunto esta noche, ¿cuántos al ver su situación pudiera decir: este problema Dios lo va a usar para bendecirme? Si yo no estuviese pasando por esta situación, yo no entendería, no comprendería la bondad de Dios. Y hay una tercera palabra: complacencia, que describe la bondad de Dios. ¿Qué es la complacencia? Fíjese, hemos visto benevolencia, beneficencia y la complacencia. Vea este versículo, por favor, Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe, dígame, por favor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe cuál es el deleite más grande de la bondad de Dios? Verle a usted que nada lo hace dudar de que usted tiene a un Dios todopoderoso. ¿Sabe qué dice que le complace al Señor? Que aunque usted esté en un gran terremoto, usted tenga la seguridad que nada le va a pasar, porque Dios está con usted. Este versículo lleva a explicar la complacencia. Dios lo mira. Yo pudiera mencionar el nombre de cada uno, y si Dios nos permitiera en las pantallas poner el nombre de cada uno de ustedes con las pruebas que están pasando, ¿sabe qué diría ahí? Dios se complace cuando mira que hay hermanos que están atravesando situaciones económicas difíciles, pero no dejan de creer que tienen como padre al dueño del oro y la plata, y que Él es el Señor proveedor. ¿Sabe qué diría ahí? Que está viendo a los que están pasando por problemas de salud, pero que no han tirado la toalla de creer que Él es su sanador y que Él puede levantarles de esa enfermedad. ¿Sabe qué aparecería ahí? Que a todos aquellos que están atravesando un problema con hijos, no han dejado de creer que la misericordia de Dios puede alcanzar a esas personas. Dice este versículo que Dios se complace cuando mira que su creación atraviesa por cosas difíciles, pero no tira la toalla. Sigue creyendo algo. Mi Dios es todopoderoso y nos puede sacar de esta situación. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios puede sacarles? Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿Cuántos creen que Dios puede sacarlos? ¿Cuántos creen que Dios puede bendecirlos?
Yo puedo preguntarle una vez más, pero ¿sabe cómo se complace Dios? Con cariño quiero decirle esto. No cuando usted lo dice, sino cuando está en el mero hormiguero, atravesando las cosas que atraviesa, y usted se puede decir: esto es difícil, pero tengo a un Dios que es bueno y me va a sacar de esta situación. Cuando usted no tiene para pagar, que usted pueda recordar: Dios es bueno y no hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Cuando usted esté en una situación de enfermedad, usted pueda recordar: Él llevó todo en la cruz del Calvario y puede ayudarme. Cuando hay problemas de mala relación, dice que Él se complace. Esta palabra me fascina cuando dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que a Dios se agrada a Dios. ¿Me explico? Dios se complace. Dios mira a una familia que está pasando por cosas difíciles, pero nunca dejan de creer que Dios es poderoso. Dios se complace cuando mira que a pesar de que lloramos porque nos duele lo que estamos pasando, no tiramos la toalla y no perdemos la esperanza que Dios puede cambiar cualquier situación. Dios se complace cuando le mira a usted. El mundo le dice: no, hombre, estás perdiendo el tiempo, ya no sigas orando, esa situación no va a cambiar. Pero Dios lo mira a usted. Le voy a poner un ejemplo. Job, el Señor se complacía con él, y el diablo por eso llegó a decirle: pues sí, tócalo, quítale sus cosas, metele enfermedades, quítale sus hijos, y vas a ver que él ya no va a ser el mismo. El mismo Dios que hizo a Job, lo hizo a usted y me hizo a mí. Y sabe que el libro de Job es un ejemplo bien claro. Si Job pudo soportar, todos los que estamos aquí también podemos soportarlo. Dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, que fiel es Dios que juntamente con la prueba proveerá la salida. ¿Cuántos de ustedes tienen años de estar esperando respuestas? ¿Cuántos de ustedes tienen meses quizás de estar esperando respuestas? El diablo se complace cuando usted se queja, cuando usted reniega, cuando tira la toalla, cuando ya no lee la Biblia, cuando ya no canta, cuando ya no hace nada que agrade a Dios. El diablo se complace, pero Dios se complace cuando mira que a pesar de que a usted todo le está saliendo mal, usted no deja de leer la Biblia, porque tiene la certeza que nada hay imposible para Dios. Dios se complace cuando lo ve a usted adorar con lágrimas, no lo puede aguantar, pero no deja de adorar porque ha comprendido algo a su situación. Jesucristo es la única solución. Por eso cuando hablamos acerca de la complacencia en el caso de la bondad de Dios, no hay mejor versículo que nos resuma estas tres palabras que el siguiente que van a proyectarle: Jeremías capítulo 9 verso 24. Jeremías 9:24. Miren lo que dice, por favor. Jeremías 9:24. No te lo puse, Jeremías. Mire por favor lo que dice Jeremías: mas alábese en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme. ¿Y qué dice, perdón? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Mientras usted y yo no entendamos, no conozcamos de verdad que decir que Dios es bueno no significa que no vamos a pasar por problemas, pero sí significa que aunque pasemos por problemas, Él nos va a ayudar. Hasta que comprendamos que Dios es bueno, significa que vamos a andar en algunos momentos en valle de sombra de muerte. Dios es bueno significa
que en algunos momentos las cosas nos van a ponérsenos patas arriba. Dios es bueno significa que aunque las cosas no son como usted las planeó, le salieron al revés, Dios no va a cambiar y va a bendecir a sus hijos. Cuando usted y yo comprendamos eso, vamos a enfrentarnos con mucho cariño, voy a decir esto, a cualquier huracán que quiera venir. Pero usted va a entender esto: ese huracán también obedece la voz de Dios. Ese problema que usted está pasando obedece a la voz de Dios. Y si Dios le dice a una tempestad que se calme, Dios tiene la autoridad para calmar cualquier tempestad. Por eso dice este versículo de Jeremías, es el que mejor explica la bondad. Estas 3 palabras, dice: entienda a Dios. Entienda que los problemas que nos permite pasar, muchos son por nuestras malas decisiones, pero Dios los usa para bendecirnos. Otros porque nos conoce. Hermano, Dios nos conoce mejor que usted y yo. El día que usted y yo dejemos de tener problemas, ¿sabe qué pasa? Nos vamos de la iglesia. ¿O habrá alguien que esté aquí que no tenga ningún problema? ¿Sabe por qué venimos a la iglesia? Porque hemos entendido, Él es el único que puede ayudarnos. ¿Sabe por qué está aquí? Porque es el único que puede ayudarle a usted con su carácter. ¿Sabe por qué está aquí? Porque es el único que puede ayudarle con sus problemas familiares. Por eso se sienta ahí, por eso se congrega, porque ha entendido algo. Este mundo cada día está más perdido, pero Dios siempre es la luz que yo necesito para caminar en este mundo. Dice Jeremías, cuando usted y yo comprendamos, cuando lo entendamos, ahí vamos a saber de verdad por qué la Biblia a Dios lo llama bueno. Porque vamos a saber, nada de lo que estoy pasando es por pura casualidad. Quiero que escuche esto: el que no conoce de Dios no entiende que Dios es bueno. El que no conoce de Dios le va a decir a usted que Dios no es bueno. ¿Se recuerda cómo Satanás se acercó a Eva a decirle? No es así como Dios ha dicho. Dios le había dicho a Adán y a Eva: obedézcanme y les va a ir bien. Muchas veces el enemigo se acerca a nosotros por medio de alguien que no conoce a Dios y nos hace tomar malas decisiones. No, hombre, es que deberías de hacer algo más que solo orar. Deberías de hacer algo más que solo estar esperando. La Biblia dice que al que toca se le abre y al que llama se le atiende. Si usted deja de orar, usted va a dejar de entender y creer que Dios es bueno. Pero entre más usted ore y busque el rostro de Dios, usted va a comprender que aún las cosas más duras son usadas por Dios para bendecir a sus hijos. El que no conoce de Dios no entiende a Dios, no entiende por qué. Ahora, quiero que usted y yo pensemos en esto. Hoy sí, Salmo 145:7. Mire lo que dice este versículo: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Cuántos esta noche pudieran levantarse de donde están y salir y decirle a su familia, a sus amigos, a los que conocen su problema o con los que usted tiene un problema, a los que conocen su dificultad? ¿Cuántos pudieran pararse y decirles a ellos: yo no entiendo lo que estoy pasando, pero esta noche he entendido que Dios es bueno y Él no me va a dejar ni me va a abandonar? Va a cumplir los planes y propósitos que Él tiene para mi vida. Aquí hay papás esta noche que Dios les está diciendo: no me dejes de orar por tus hijos, yo sigo siendo bueno. Aquí hay parejas que Dios les está diciendo: no dejes de orar por tu cónyuge, Dios sigue siendo bueno. Y aquí hay hijos que Dios les está diciendo: no me dejes de orar por tus papás, porque yo sigo siendo
bueno. Se hizo una encuesta entre creyentes y se les preguntó: ¿por qué cree usted que Dios es bueno? Y la mayoría de los que contestaron dijeron: porque no va a permitir que pasemos por cosas malas. Y alguien que estaba hablando de esa encuesta dijo: en realidad Dios es bueno porque permite que pasemos por cosas malas, pero no va a permitir que pasemos solos, porque Él siempre va a estar con nosotros. Y a alguien en esta noche Dios le está diciendo: en eso que estás pasando, yo ahí estoy, porque soy bueno y para siempre mi misericordia. Cuando hablamos acerca de la bondad de Dios, son 3 palabras sencillas: su benevolencia desde la eternidad, su beneficencia, siempre desea bendecirnos, y la complacencia. A Él le agrada que cuando usted y yo estamos pasando por cosas que no entendemos, no tiramos la toalla y no decimos hasta aquí, sino que al contrario podemos decir: no voy a dejar de creer, porque Dios tiene el control de todo lo que yo estoy pasando. ¿A cuántos esta noche Dios les está diciendo: esto es mi bondad? Yo deseo un bien para todos. Que no pases o pases por problemas no describe la bondad. Lo que describe la bondad es: si pasa por problemas, ahí está el Señor y usted tiene esperanza. Si pasa por escasez, ahí está el Señor y usted tiene al proveedor de su lado. Si pasa por enfermedad, ahí está el sanador y Dios puede hacer un milagro. Cualquier hogar que está esta noche atravesando problemas, Dios le está diciendo: yo quiero ser bueno con tu casa. Déjame mostrarte que lo difícil para Dios siempre es posible. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.